Buen Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nosotros nos inclinamos delante de ti en su nombre porque reconocemos que no podemos entender ni ser afectados e impactados por tu palabra sin tu intervención. Pedimos, oh Señor, que tu Santo Espíritu nos visite de una manera muy especial a cada uno, en particular con las necesidades especiales que tiene, para que podamos ser movidos y transformados más a la imagen de Cristo. Oh Señor, tú sabes quién está presente, nos conoces a todos, conoces nuestro corazón, nuestra necesidad. Necesitamos de tu palabra, necesitamos ser movidos, necesitamos ser transformados, necesitamos que Cristo Jesús sea más y más nuestro dueño, nuestro Señor, nuestro Rey. Y pedimos, por lo tanto, que tú lo afirmes como Rey en nuestras vidas y en esta congregación. Te lo pedimos, por favor, Padre. Amén. Juan 12, versículo 12, dice así la palabra de Dios. El Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículo 12. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle. Y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito, no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí, ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. El título de este mensaje es Hosana, el Rey viene. Nosotros cuando pensamos en la figura de un rey, pensamos en poder, pensamos en riqueza, pensamos en, si nos trasladamos a los tiempos en que los reyes andaban en caballos, nosotros pensamos en el caballo más bonito del país, el mejor caballo del país. ¿Quién es que lo va a tener? El rey, el más esbelto, el más fuerte, ese es el que cabalga el rey y viene en pompa. Y viene acompañado de sus siervos y acompañado de un ejército. Y viene con aires de victoria, de conquista, de dueño, de rey. Eso es lo que nosotros pensamos. Así es que la gente lo ve. Así es que la gente espera ver a un rey. Sí, es verdad que hace unos años atrás, en Uruguay, hubo un presidente que supuestamente era sumamente humilde y andaba en un cepillo y todo el mundo lo alabó, pero nadie se quiere comprar un cepillo. Todo el mundo alabó que este presidente era sumamente sencillo, era, verdad, que no gastaba mucho, pero nadie quiere imitarlo. Todo el mundo lo alaba, pero nadie lo quiere imitar. Ni los demás políticos, mucho menos ellos, ¿verdad? Ni tampoco aquellos que lo alaban. El Señor Jesús aquí hace su entrada a Jerusalén. Y Él entra como rey.
pero no como el mundo esperaría verlo como rey, sino que él entra montado en un pollino, en un burro. ¿Usted alguna vez ha visto un burro que tenga, puede ser que exista, pero normalmente esa no es la característica de un burro? El burro es un animal sumamente con mucha parsimonia. ¿Verdad que sí? Y tú, por más que tú le des para que camine, para que corra, el burro no te hace caso. Él hace lo que él quiere. Y ahí va el burro, caminando tranquilito. Así entró el Señor Jesús en Jerusalén. No es lo que el mundo esperaba, pero fue lo que sucedió y fue lo que estaba predicho. Nosotros tenemos la tendencia a querer una cosa que no va necesariamente con la voluntad de Dios. Este rey, nuestro Señor Jesucristo, vino para establecer su reino. Pero su reino no es de este mundo. El rey vino para ser Señor y Rey de tu alma y de tu vida. Lo que queremos para hoy es que nosotros aceptemos a nuestro Señor Jesucristo como Rey y Señor de nuestras almas y nuestras vidas. Y aquí encontramos al Señor ya en la última semana de su vida aquí en la tierra. La última semana antes de su crucifixión. Es muy difícil hacer una línea cronológica de todos los acontecimientos de la vida del Señor Jesús durante los últimos 7, 8 días de su vida antes de la crucifixión. Yo busqué no menos de 10, 11, 12 referencias y estudios sobre el tema y no coinciden. ¿Okay? Unos hacen énfasis en una cosa, otros hacen énfasis en otra, y la razón es que los evangelistas, los 4 evangelios, nunca tuvieron la intención de escribir la vida de Cristo de manera cronológica, estrictamente cronológica. Y de manera particular, Juan no le interesaba necesariamente la cronología, sino Juan lo que quería era, en primer lugar, enfatizar, exaltar a Cristo como Dios y número 2, proveer para nosotros información sobre el Señor Jesús que le exaltara como Rey, pero que no estuviera necesariamente incluida en los otros 3 evangelios. Recuerden que el Evangelio según San Juan fue escrito ¿cuándo? Cerca del 95-96, año 95-96. Estamos hablando de entre unos 50 años, 40, 50 años después que los otros evangelios habían sido escritos ya. O sea que mucho tiempo después, entonces Juan escribe el evangelio que tenemos en mano. Entonces su objetivo no era la cronología y los demás evangelistas tampoco. Entonces es muy difícil decir, ok, él primero hizo eso y después esto y después esto y incluso los académicos no están de acuerdo cuándo fue exactamente que el Señor fue crucificado. Y vemos discusiones y en las redes también vemos discusiones si es que él fue crucificado el miércoles, el jueves o el viernes. Unos dicen que no, el viernes no fue, imposible. Y otros dicen, pero el miércoles tampoco. Y no se ponen de acuerdo ellos, porque realmente al final del día sabemos que la profecía se cumplió, sabemos que Él murió, sabemos que Él resucitó y sabemos que tenemos salvación para nuestras almas, disponible para todo aquel que cree.
Entonces, ahora mismo vamos a ver qué tenemos aquí delante de nosotros en este pasaje, los versículos 12 al 19. En primer lugar, vemos que el rey viene aclamado por multitudes con diferentes actitudes. El rey entra a Jerusalén aclamado por multitudes, dice, grandes multitudes, dice el versículo 12. Pero estas multitudes, estas personas, no todas estaban de acuerdo con relación a su actitud. Eran las fiestas de Israel. En esta época se celebraban dos fiestas importantes: la fiesta de la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. También parte del problema de armar una cronología exacta es que el inicio de la Pascua depende de aquel que escribe. Porque algunos estrictamente hablan de la Pascua, estrictamente el día que se comía el cordero. Otros hablan de la Pascua como una fiesta que comienza unos días antes con la elección del cordero que ellos iban a sacrificar. Entonces elegían el cordero tenía que estar guardado un tiempo para confirmar que él realmente no estaba enfermo, y entonces había la preparación del cordero para el sacrificio, y después venía el sacrificio, entonces venía la cena de la Pascua. Entonces, dependiendo de la persona que escribe o que interpreta o que comenta, pues hay diferencias en estos aspectos. Por eso es muy difícil, de nuevo, la cronología. Pero aquí estamos en las fiestas, dos de estas importantes fiestas de Israel, lo que llamaban fiestas de peregrinación, que eran fiestas que los judíos tenían que venir a Jerusalén. Ellos tenían que trasladarse de donde quiera que estaban y venían a Jerusalén. Y aquí teníamos judíos helenizados, judíos que vivían en muchísimos otros países, desde Europa hasta el Asia, Arabia, y ellos se trasladaban de sus hogares y venían a Jerusalén para participar de estas fiestas. Teníamos los judíos de Galilea. O sea, al norte de Judea, esos judíos también venían a Jerusalén a las fiestas, y tenían los mismos judíos de Judea. Eran cientos de miles de personas que se congregaban en Jerusalén. Por eso dice, fíjense el énfasis, grandes multitudes. Una pregunta: ¿cuántas personas hay en una multitud? Muchísimas, ¿verdad? No tiene un número definido, pero es muchísima gente. Entonces, ¿cuántas personas hay en grandes, ni siquiera en una gran multitud, sino en grandes multitudes? Eran cientos de miles de personas. El renombrado historiador Josefo, que era un historiador judío de la época, él escribió varios libros, varios registros históricos. Uno de ellos se llama La Guerra de los Judíos. Ahí él tiene registrado que en una oportunidad él mismo participaba como judío en la Pascua. Él dice que en una oportunidad se sacrificaron 256,500 animales en una sola Pascua. Él hace ese registro. Ahora, él también nos comunica que había establecido un patrón que cada animal daba para 10 personas. Ese era el promedio. Por lo tanto, si tú multiplicas 256,500 por 10 en promedio, estamos hablando de casi 3 millones de personas que habían en Jerusalén en ese momento. En otra oportunidad, en el mismo registro histórico, La Guerra de los Judíos, él menciona, de hecho, ahí en ese momento particular, él mencionó 2,700,200 personas que habían ido a Jerusalén.
En otra oportunidad, él mencionó 3 millones de personas. Ahora, hay historiadores y comentaristas que dicen que eso fue una exageración de Josefo, que eso es imposible, eso no se puede llevar a cabo, que eso no, de ninguna manera. Que lo más que se podían sacrificar eran entre 15 y 30,000 animales en una Pascua. Y eso lo que daba eran algunas 300,000 personas, entre 150,000 y 300,000 personas en Jerusalén. Mire, sea como sea, era mucha gente. Sea como sea, era mucha gente. El Señor Jesús, él se quedaba en Betania con Lázaro, María y Marta. Y él en este momento que decide ir a Jerusalén, él se traslada desde Betania hacia Jerusalén. Ya allá en Betania había una gran multitud, nosotros vimos eso, ¿verdad? Al principio del capítulo 12 y en el capítulo 11, grandes multitudes que habían venido a ver a Jesús y a ver a quién más. A Lázaro, a quien el Señor había levantado de los muertos, después de 4 días de muerto, que era una cosa, realmente el Señor Jesús hizo eso a propósito, y vamos a mencionarlo dentro de un momento. Este milagro de levantar a Lázaro después de 4 días de sepultado, Él lo dejó para esta época a propósito. Era justamente para infundir en la gente este tipo de convulsión. Eso es lo que el Señor quería. Era parte de su propósito específico y directo. Y así sucedió. Entonces, cuando él venía de Betania hacia Jerusalén, que era alrededor de 3 kilómetros, 2,5 kilómetros a 3 kilómetros, ya muchas de estas personas que habían ido a Betania venían detrás de él. O sea que había una gran multitud acompañando al Señor mientras él se acercaba a Jerusalén, pero en la entrada a Jerusalén y en las calles de Jerusalén también vemos que había mucha gente. Grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle. Entonces, hay muchas cosas que notar aquí, estimados. Estas fiestas a menudo comenzaban 2 semanas antes y por causa de los rituales de purificación, pues habían personas, la ley decía que si tú no estabas purificado, no podías participar de estas fiestas. Entonces ellos llegaban temprano para comenzar los rituales de purificación y así poder participar. Y poco a poco iba aumentando la cantidad de personas en Jerusalén. Por lo tanto, cuando Juan menciona aquí grandes multitudes, ya ustedes tienen una buena idea de lo que era. Esta no era una época turística. Imagínense ustedes esta gran cantidad de gente, el movimiento de personas de un lado para el otro, el movimiento de todos esos animales en esta ciudad. Yo solamente puedo imaginarme la bulla y el sucio. Imagínense la gente, no había las condiciones que tenemos hoy en día. No había los baños, no había agua corriente, no había sistema de recoger basura. Ya ustedes se pueden imaginar lo terrible que era esto, la comida para los animales, los desechos de los animales, las tripas de los sacrificios, las pieles de los animales, las enormes cantidades de sangre que corrían por causa de los animales, las moscas y alimañas, la falta de agua corriente, el sucio de la misma gente. No era un espectáculo bonito, para nada. Pero ese era el tiempo que el Señor eligió para entrar a Jerusalén.
Y yo me pregunto, ¿qué motivó a estas personas a recibir al Señor? ¿Qué motivó a estas personas? El rey viene. El rey está entrando en Jerusalén, aclamado por grandes multitudes. Pero ¿cuáles eran las actitudes de estas personas? Bueno, como en todos los lados, habían aquellos que eran curiosos. Siempre hay los curiosos. Siempre los hay. Y van para ver. Porque quieren ver sencillamente. Ahí hay un tumulto de gente. Ellos van a ver. Sencillamente por curiosidad. Había muchos curiosos. Y si la gente estaba gritando, pues ellos van a gritar también. ¿Okay? Más o menos como yo, con el tema de la pelota invernal. ¿De qué equipo soy? O del que gana. El que gana es el que goza, y yo siempre gozo. ¿Okay? No importa quién gana. Si es el que está ganando, pues vamos arriba con él. Entonces hay gente que se une a la bulla, ¿verdad? De los demás. ¿Querían ellos realmente la gloria de Dios? ¿Querían ellos realmente ver a ese Jesús que venía en un pollino? O sea, ni siquiera en un mulo. O sea, ni siquiera en un burro maduro, sino en un asnillo, en un pollino. Dice la Escritura, nunca nadie lo había montado. Y eso es muy interesante. Eso habla incluso de su soberanía sobre la creación. ¿Alguna vez ha tratado usted de montar un burro, un animal que nunca ha sido domado? Pues en mis años mozos, mi hermano tenía una burra. Allá donde nosotros crecimos. Y a él no le gustaba, pero cuando él no estaba cerca, yo y mis amigos íbamos y tratábamos de montarnos sobre la burra. Y claro que no durábamos ni un segundo arriba de ella. ¿Okay? Para el piso de una vez. Esa es la realidad de un animal que no está domado. Tratamos de hacerlo con becerros también, con el mismo resultado. Nunca tratamos de hacerlo con toro, con un toro ni loco. Aunque sí tratamos de torear algunas vacas. ¿Okay? Gozábamos en esas cosas, pero en estos días vi una persona que se montó sobre un puerco grande, salió corriendo encima de él. Anda por ahí un video, es verdad, el Ferrari es verdad, el Ferrari en Italia, el no sé cuántos, y entonces aquí en República Dominicana era el burro. ¿Okay? Pero la verdad es que el Señor se monta sobre este pollino que no está domado. ¿Y qué sucede? Absolutamente nada. El pollino lo acepta completamente. Ahora, la gente, ¿qué estaba esperando la gente de este que venía? ¿Realmente lo veían como rey? ¿Realmente entendían lo que estaba sucediendo? Porque veamos lo que dice, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Estimados, nosotros debemos tener cuidado con las multitudes. Hace poco tiempo, multitudes se reunieron en el Centro Olímpico para aclamar a un individuo que nosotros conocemos muy bien, ¿okay? No conocemos el individuo, pero el tipo de cosas hace es una farsa y una burla para el verdadero evangelio. Pero multitudes, hablan de 114,000 personas que estuvieron allá en los 2 días. Multitudes aclamando el error. Debemos tener cuidado cuando vemos multitudes.
El hecho de que la mayoría de las personas piensan y proclaman algo no significa que sea verdad. Ni tampoco significa si la minoría lo hacen. La verdad la establece no la gente, sino la palabra de Dios. Ya esté en minoría o ya esté en mayoría. No importa el número de personas que proclamen algo, lo que importa es qué dice Dios sobre eso. Y aquí hay grandes multitudes, un movimiento increíble. Nosotros debemos evaluar cada uno de los movimientos a la luz de las Escrituras. Debemos evaluar las motivaciones y aquellos que están detrás. Debemos evaluar y probar a ver si resisten la prueba de las Escrituras y del tiempo. Y entonces, en segundo lugar, vemos aquí el rey entrando a Jerusalén, cumpliendo la profecía del Antiguo Testamento. Dice versículo 13, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como estaba escrito, no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. 3 profecías se cumplen aquí. Una, el Salmo 118. Si ustedes quieren, por favor, busquen Salmo 118, versículos 25 y 26. Salmo 118, versículos 25 y 26. Dice así el salmista, versículo 25. Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego. Te ruego, Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. ¿Dónde en ese pasaje dice Hosana? Ahí en el Salmo 118. ¿Ustedes ven esa palabra Hosana ahí? Yo no la veo en español. Pero cuando nosotros leemos, oh Jehová, sálvanos ahora, esa frase es Hosana. Lo que pasa es que los evangelistas, los 4 evangelistas, trajeron la palabra y la transliteraron a sus escritos. Pero Hosana significa sálvanos ahora. ¿Qué es lo que estas multitudes estaban diciendo? Estaban con ramas de diferentes árboles, incluyendo los de palmera, y estaban moviendo estas ramas en alegría y gritando y clamando y proclamando, ¿qué cosa? Un ruego. Este hombre que venía montado sobre un asnillo, a él le estaban diciendo, sálvanos ahora. ¿Sabían ellos lo que estaban diciendo realmente? Bueno, algunos tenían la intención clara de que querían que este hombre que tuvo el poder sobre la vida y la muerte con Lázaro, que ese hombre tenía cualquier poder para hacer cualquier cosa, para vencer al peor enemigo. Ese hombre podía ser nuestro rey. Entonces había el clamor de un reino terrenal. Acuérdense que los judíos estaban bajo el dominio ¿de quién? De los romanos, el imperio romano. Y ellos tenían años y años y siglos bajo dominio extranjero. Y ellos siempre esperaban que el Mesías vendría a darles plena, total y definitiva libertad de sus enemigos. Entonces, cuando ven aquí a Jesús que levanta a Lázaro después de 4 días de sepultado, ellos dicen, este es. Por eso es que el Señor lo dejó para el último, este milagro para la última parte de su ministerio,
permitió que grandes multitudes se fueran agrupando poco a poco para que ellos hicieran lo que hicieron. El Señor pudo haber permitido que Lázaro se enfermara, yo qué sé, en enero, en vez de en esta época. Claro, ellos no tienen los mismos meses que nosotros, los llaman de manera diferente, pero estoy dando solamente una idea. Pero él no hizo eso. Él esperó para este momento, que era cuando se iba a cumplir todas estas cosas como él quería. Versículo 15, no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. La segunda profecía, Zacarías capítulo 9. Multitudes clamando, sálvanos ahora. Y entonces Zacarías capítulo 9, versículo 9 dice, alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Ahora, los críticos dicen, el Señor construyó todo esto, eso no fue ninguna profecía cumplida, sino que Jesús provocó y hizo que estas cosas sucedieran. Él tuvo control de todo. Él tuvo control de que grandes multitudes salieran a la calle a decir, Hosana, sálvanos ahora, adorarlo a Él como rey, cuando Él venía sobre un pollino. Él sí controló, Él pudo haber controlado, y de hecho lo hizo. Él fue y mandó a buscar el pollino, según los otros evangelios, mandó a buscar el asnillo, el pollino, que lo trajeran, pero un pollino que dice claramente que nadie jamás había montado sobre él. La mayoría de las cosas que sucedieron aquí, un hombre normal no pudo haber tenido control. El único control es ir a buscar un pollino, después lo demás no. Aquí se está cumpliendo una segunda profecía. Hay una tercera profecía que se cumple aquí, Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9, vamos a buscarlo. Versículo 24. Dice así, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu ciudad, tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. ¿Cuántas semanas son en total? 7 y 62 son 69. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. ¿Al final de cuántas semanas? 62, que vienen después de las 7. ¿Ok? O sea, al final de las 69. Se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador.
sea que queda una semana, o sea, la semana 70 para una época después. ¿Qué está diciendo aquí? Aquí cuando dice semanas, literalmente es siete sietes y 62 sietes. Específicamente está hablando de años. 69 años y después 7 años más para las 70 semanas de la profecía de Daniel. Ahora, los académicos han estudiado todo esto con detalle y desde el decreto de Artajerjes en el año 445 a.C. hasta el día que el Señor entró a Jerusalén, se cumplieron esas 69 semanas. Okay. En esa semana el Señor entra a Jerusalén y es justamente unos días después que lo crucifican y lo matan. Quitarán la vida al Mesías en esa semana. Y entonces tenemos 3 profecías siendo cumplidas aquí con la entrada del rey. La gente, multitudes y multitudes, diciéndole, sálvanos ahora, oh rey. El que entra sobre un pollino y la gente aún así lo recibe como rey. Y se cumple también esta parte de la profecía de Daniel de las 69 semanas. Nosotros aquí tenemos que hacer una evaluación y una aplicación para nosotros. ¿Okay? El Señor Jesucristo vino como rey. No vino para establecer un reino de acuerdo al concepto del mundo. De hecho, el Señor Jesús dijo en varias ocasiones, mi reino no es de este mundo. No lo es. El Señor Jesús es el rey. Él es el rey. Él es el soberano. Ya sea que tú lo recibas o no, ya sea que tú lo aceptes o no, Él es el rey. Y ese rey estuvo entrando en Jerusalén, la gente lo aclamó, pero muchos que aclamaban realmente estaban aceptando en su corazón que ese hombre que estaba montado sobre ese pollino humilde, que ese realmente era su rey. Realmente estaban ellos aceptando que este hombre podía gobernar mi vida, que este hombre realmente me salvaría a mí de todos mis pecados. Nosotros, al estudiar las Escrituras, entendemos que hay un grupo de ellos que sí lo recibieron. Pero hubo otros que no lo hicieron. Y esa realidad sigue siendo la misma hoy y ahora, en este momento, en este salón. El Señor Jesús sigue siendo el Rey. Y la pregunta es Él tu Rey? ¿Realmente es Él quien gobierna tu vida? Es Él quien dicta lo que está bien y lo que no está bien en tu vida. Es Él quien determina qué vas a hacer y qué no vas a hacer. Es Él quien determina cómo tú vas a vivir, cómo tú vas a administrar tu negocio, qué cosas tú vas a estudiar. Es Él que determina dónde vas a trabajar. Es Él que determina quiénes son tus amigos, qué tipo de vida tú vas a vivir. Es Él el Rey, realmente. Hosana, sálvanos ahora. ¿Reconoces tú que realmente necesitas la salvación del Señor Jesucristo? Él vino para salvar a este mundo. Él es el Salvador y el Redentor. ¿Por qué? Porque tú y yo necesitamos salvación. Porque tú y yo hemos pecado contra Cristo y necesitamos que Él
nos perdone y nos salve. Tú y yo tenemos un alma que es eterna. Y nosotros tenemos una vida que es efímera y que es frágil. Cada uno de los que estamos aquí estamos solamente a un simple latido de pasar a la eternidad. Y si pasamos a la eternidad, si tú pasas a la eternidad, ¿dónde estarás? ¿A dónde irás? El Señor Jesucristo, si Él fue a la cruz, es porque tu condición y mi condición son realmente deplorables. Necesitamos un Salvador y lo necesitamos hoy y ahora. Sálvanos ahora. Este debe ser el grito de todos aquellos que todavía no lo tienen a Él como Señor y Salvador. Sálvame ahora. Hosana al Rey. Este Rey, quiero terminar con estos dos pensamientos rápidamente. Versículo 16. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, o sea, cuando el Señor ascendió y fue, después que resucitó y se fue al cielo, entonces los discípulos se acordaron de que estas cosas estaban escritas sobre Él, acerca de Él, y de que se las habían hecho. Él es el Rey, y el Rey ha venido, y el Rey vendrá otra vez. Entendamos o no absolutamente todos los detalles sobre su venida. Los discípulos que estaban ahí, Juan se incluye, él estuvo ahí. Y él no estaba entendiendo que esas cosas que estaban sucediendo en ese momento ya estaban escritas sobre el Mesías. En ese momento ellos no entendieron. Después que Cristo fue glorificado, entonces el Espíritu Santo les da la luz y sus ojos espirituales son abiertos y ellos dicen, ¡wow! Este es el Rey. Y el Rey vino y nació. No fue en diciembre, no se sabe exactamente cuándo fue, pero nació. No fue el 25 de diciembre. Nosotros celebramos esta época no como una fecha, sino como un acontecimiento que fue el más importante de la humanidad. Cristo Jesús se hizo hombre para finalmente tomar tu lugar y mi lugar en la cruz por nuestros pecados. Él nació, Él vino. Él entró en Jerusalén como el Rey. Él resucitó después que fue crucificado al tercer día y ascendió a la gloria, pero no sin antes prometer que vendría otra vez. Nuestro Señor Jesús vendrá otra vez. Pero ya no vendrá cabalgando sobre un pollino, sino vendrá sobre un caballo de verdad. No necesariamente literal, pero sobre un caballo, como victorioso, como el Rey de verdad, como el conquistador, y vendrá a establecer su reino aquí en la tierra, y tú quieres ser parte de ese reino. Tienes hoy que aceptarle como Rey y Señor. El Rey vendrá, aunque enfurezca a muchos. Es el último punto. Versículo 19. Los fariseos estaban furiosos y los saduceos también. Pero el Señor Jesús provocó todo esto, porque en ocasiones ellos dijeron que no querían matarlo en el tiempo de las fiestas por causa del pueblo. Pero entonces el Señor hizo un montón de cosas que no están registradas en Juan, sino en los otros evangelios, provocando a los saduceos, a los principales sacerdotes, a los gobernantes, los provocó para que ellos tomaran acción de matarlo en la fecha que estaba programada.
No después de las fiestas, sino durante la fiesta. Era necesario que el justo muriera por los injustos. Era necesario que el Hijo de Dios tomara tu lugar en la cruz, porque la paga del pecado es muerte. Y si tú recibes, y si yo recibo el castigo que merece mi pecado, pasaré la eternidad en el infierno. El Señor Jesús entonces tomó la decisión de Él recibir el castigo que tú y yo merecemos. Él tomó nuestro lugar en la cruz, porque la paga del pecado es muerte. La paga de mi pecado, la paga de tu pecado es muerte. Es Él tu Rey. Es Él tu Salvador. ¿Lo quieres recibir como Rey y Salvador hoy, ahora? Hosana, sálvanos ahora. El apóstol Pablo dijo, hoy y ahora es el día de la salvación. Este es el momento. Vamos a orar, vamos a inclinarnos delante de nuestro Padre. Señor, gracias, porque aquí vemos la entrada de nuestro Rey, tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo en Jerusalén. Y vemos como multitudes, muchos entendían, otros no, lo que estaba sucediendo. Pero el hecho es que el Rey vino. Y la multitud clamaba, sálvanos ahora, hosana. En este salón, en este momento, Señor, tú sabes si hay alguna persona que realmente no se ha convertido todavía a Cristo, que Él realmente no es su Rey y Señor. Yo no puedo hacer nada sobre eso, Padre. Tú sí. Tú puedes salvar, tú puedes convencer, tú puedes mover la decisión. Si tú estás aquí esta mañana y no has recibido a Cristo todavía como Rey y Señor, quizás hiciste profesión de fe, quizás toda tu vida tú has pensado, o gran parte de tu vida, o una parte de tu vida, tú has pensado que tú eres un verdadero cristiano o cristiana. Pero la pregunta que te hago es, ¿realmente es Cristo tu Rey? ¿Es Él realmente tu Salvador? ¿Realmente es Él el que manda en tu vida? ¿Realmente lo es? Hay evidencia clara de eso. Tú estás permitiendo que Él sea el que te gobierne. Si no es así, debes revisar tu salvación. Y si nunca has entregado tu corazón a Cristo, si nunca has recibido al Señor Jesús como tu Rey y Salvador, hazlo ahora. Si alguna vez lo hiciste, quizás cuando eras joven, quizás algunos años atrás, y no hay evidencias claras de que Él sea realmente tu Salvador, te recomiendo que en este momento tú hagas una reconciliación clara con Cristo Jesús. Sálvanos ahora. Ahí en tu corazón, habla tú con el Señor. Arrepiéntete de tus pecados y haz de Él, de Cristo, tu Rey y Salvador. Gracias, Señor, por habernos mostrado verdades tan gloriosas como esta en tu palabra. Tú eres Rey. Ayúdanos a nosotros como Iglesia Bautista Cristiana siempre proclamarte y aclamarte como Rey. Y aquellos que están luchando en su corazón ahora de manera personal, te quiero pedir, Señor, que les asistas y que haya salvación para sus almas. En Cristo Jesús. Amén.